Con ustedes, Reencarnado, capítulo 21, altar 6. Ansoo, que estaba fumando el bocadillo de la nube, abrió la boca mientras miraba a Sanjin. ¿Qué buscas? Ansoo podía adivinar vagamente que este tipo había matado a esos tipos por él. Si tenía la idea de deshacerse de él, podría haberlos empujado mientras estaba ocupado luchando contra la bestia. Pero Sanjin lo había ayudado de una manera que pudo sobrevivir. Advirtiéndole con un grito desde arriba y actuando después de que los movimientos de la bestia se hubieran ralentizado. Oh, Sanjin inhaló y exhaló mientras miraba a Ansoo. Había estado pensando en Ansoo solo hasta ahora. Quiero seguir a Ansoo, esto estaba claro. Esto había surgido de tres cosas: anhelo, envidia y búsqueda de seguridad. Pero no sabía qué sucedería exactamente a partir de ahora. Pero pensó que no podía estar con Ansoo porque era débil y por eso pensó que solo necesitaba volverse más fuerte. Pero mientras reflexionaba sobre esto, Su Yeol se le acercó. Cuando Sanjin vio que Su Yeol y sus amigos se le acercaban, pensó en algo. Que esto era una trampa para dañar a Ansoo. Pero lo siguió solo para ver y escuchar su historia. Si se pasaban de la raya, los iba a derribar. Estaba claro que él era el más fuerte después de Ansoo y había creado una gran brecha entre él y los demás. Y por eso había pensado que podría llegar a ser como Ansoo. Tal vez no tanto como Ansoo, pero pensó que al menos podría vencer a unas 10 personas. Pero esto fue un gran malentendido. Solo había un número entre él y Ansoo en la clasificación, pero había una brecha entre ellos que no podía ser alcanzada y aplastar a un grupo grande era algo que solo Ansoo podía hacer. Entendió el momento en que quedó rodeado por las 10 personas. Que no podía vencerlos. Pero no podía abatirlos aquí. Entonces definitivamente lo matarán de una manera para que Ansoo no se dé cuenta. Por la forma en que hablaban, parecía que iban a golpear a Ansoo por la espalda sin importar lo que pasara. Mátalo o tómalo vivo y luego mata a Ansoo con él allí. Solo había dos opciones. Así que siguió. Ya que no podía morir en ese lugar. Le habían dicho que intentara ir con sus amigos, pero si se hubiera dado la vuelta en esa situación, probablemente lo habrían apuñalado por la espalda en ese lugar. Sanjin pensó en innumerables cosas mientras caminaba. ¿Cómo saldría de esta situación? La ansiedad de la posible muerte se había calmado mientras caminaba con los 10. La idea de que él se había vuelto mucho más fuerte había sido reemplazada por pensamientos de su falta de fuerza. Estos tipos tenían miedo de Ansoo, por lo que no podían actuar en el frente y se habían quedado detrás de él. Mientras les lanzaban amenazas vacías directamente. Tenía que verse bien a los ojos de Ansoo, pero si ni siquiera podía cuidar de estos 10 tipos, ¿qué podía hacer? Su cabeza comenzó a dar vueltas a un ritmo loco mientras estaba en peligro. Y al mismo tiempo él, que parecía muy grande, empezó a parecer más pequeño y algo se le hizo claro. Muy claro. No hay forma de que pueda estar con Ansoo haciéndome fuerte de forma independiente. La idea de ser aprobado después de volverse fuerte y luego seguirlo era arrogante en sí misma. Y la idea de ser aprobado después de liderar un grupo grande era lo mismo. Se dio cuenta después de calmarse y juzgarse objetivamente. Que sin importar cuánto luchara solo o incluso con un montón de batas, la brecha entre Ansoo solo se agrandaría. No, es probable que se vuelva aún más débil al estar cerca de personas más débiles. Y al mismo tiempo el anhelo, la envidia y la admiración habían desaparecido y había surgido una mentalidad diferente. Esos celos o anhelos eran algo que debería tener solo cuando tuviera tiempo para hacerlo.
El actual él no estaba en condiciones de hacerlo. Si actuó con arrogancia solo porque se volvió un poco más fuerte y fue atacado por una multitud, entonces simplemente lo matarían. Tenía que poner a alguien más rápido que él frente a él como meta y perseguirlo celosamente. Cuando sus pensamientos se aclararon, una cosa quedó clara. Que no estaba en situación de cuestionar muchas cosas. Solo tenía que ponerse al día mientras todavía estaba dentro de su vista. Él me aprobará si me vuelvo fuerte. Había estado viendo esta situación de una manera muy relajada. ¿Pero cómo? Ya había perdido su oportunidad. Tenía que demostrar su valía para alcanzarlo. Y en ese momento vio a su Yeol y a los demás que caminaban a su lado. Ajá. Eso es todo. La existencia de Hanzho era miedo en sí misma, pero al mismo tiempo era una existencia muy tentadora que dejó caer numerosos artefactos y ruinas junto con su muerte. Como un tigre que no da miedo pero deja caer una piel muy tentadora al morir. Las personas que querrían enviar a Hanzho a trampas como estas probablemente seguirían apareciendo. Si no mueren, lo molestarán sin darse por vencidos. Así se dio cuenta. ¿Cómo podría ser aprobado por Hanzho? ¿Cómo podría ayudar a Hanzho? Hanzho. Úsame Hanzho mostró un color llamativo mientras miraba a Sang-jin. Y luego Sang-jin se mordió los dientes por dentro. He tenido pensamientos equivocados hasta ahora. Como tenía a Hanzho corriendo hacia el mismo objetivo, pensó que podrían convertirse en conocidos. Debido a que fue engañado por pensamientos y emociones inútiles, no se dio cuenta del punto principal y pensó que solo necesitaba volverse fuerte. Pero estaba equivocado. Él y Hanzho tenían objetivos diferentes desde el principio. Mientras buscaba sobrevivir día a día, Hanzho corría mientras miraba algo adentro. La distancia sin parar. Mientras ellos luchaban para sobrevivir y volverse más fuertes, él actuaba con sus reglas personales. Desde dividir runas perfectamente desde el principio hasta cada pequeño detalle. Tenía que seguir moviéndose pero no tenía prisa y siempre seguía las cosas que tenía que hacer. El momento en que se dio cuenta de esto fue cuando no mató a Taesoon y sus amigos y simplemente los dejó con vida. No había tal cosa como ser discapacitado aquí. Si no cortas su línea de vida, podrían recuperar una salud aún mejor, pero aún así los había dejado con vida y creado problemas futuros. Aunque hubiera sido más conveniente tomar sus runas después de matarlos. Y así fue también en el altar, aunque habría sido pan comido que Hanzho simplemente les quitara las runas, les había dado las opciones. Sang-jin, que había reflexionado sobre sus acciones durante un tiempo, finalmente se dio cuenta. Que Hanzho estaba ignorando los actos que le traerían recompensas instantáneas porque estaba mirando algo en la distancia. Aunque sería beneficioso volverse más fuerte en el momento, sabía que dañaría lo que quería lograr. Sang-jin no sabía si esto era por sus poderes psíquicos o porque era inteligente. Pero una vez que descubrió esto, una cosa quedó clara. La forma en que podrían volverse útil para Hanzho. No sé por qué no matas a la gente. Pero como yo lo veo, no es que no los matas porque no quieres matarlos, ¿verdad? Hasta los monos se darían cuenta. Si podía hacer tanto, entonces matar era pan comido. Lo que significaba que había otra razón por la que Hanzho no mataba. Y al dejarlos atrás, parecía que solo necesitaba no ensuciarse las manos. Sang-jin habló mientras miraba a Hanzho. Úsame. Me ensuciaré las manos en tu lugar. Pero luego llévame contigo. No, déjame seguirte. Hanzho siempre actuó con un objetivo claro. Pero debido a que miraba las cosas a largo plazo, era probable que necesitara soportar cosas que se aferraban a sus tobillos momentáneamente.
Y en ese momento, él podía hacer cosas en lugar de Hanzho. Como un limpiador que limpia después de Hanzho para poder concentrarse en sus propios objetivos. Como ya había desperdiciado sus primeras oportunidades, esta era la única oportunidad para que él lo aceptara. Solo pude usar un método que también te puso en peligro porque era débil, pero puedo asegurarme de que no habrá un momento en el que me acerque a tu línea. Hanzho fue especial. Definitivamente habrá chicos que estarán celosos y envidiarán a Hanzho y bloquearán su camino. Y fuera de esa gente, habrá chicos a los que Hanzho dejaría en paz debido a sus reglas personales y sus objetivos. Estaba dispuesto a borrar completamente a esos tipos. Para que Hanzho pueda concentrarse en sus propios objetivos. Y por eso se volverá fuerte siguiendo a Hanzho. Ya que él, que lo había seguido durante unos días, se había convertido en el más fuerte después de Hanzho. Al ayudar a Hanzho a correr más rápido, él, que también está siguiendo a Hanzho, también sería más rápido. Y si tenía otro pequeño deseo, quería saber cuáles eran los objetivos de Hanzho. Pero esto se completaría naturalmente si se quedara con Hanzho y lo ayudara. Hanzho, que había estado escuchando su historia, se rió entre dientes. Incluso si digo que sí, ¿qué harías si se trata de una situación en la que no puedes seguir? Por ejemplo, si te empujan a la fuerza. Entonces la expresión de Sang-jin se congeló. Pensó que estaba siendo abandonado. Pero sus pensamientos cambiaron después de ver a Hanzho que sonreía divertido. Debe haber algo en el segundo tutorial, no sabía qué, pero lo vio con sus poderes psíquicos. Que serían separados a la fuerza en la 2D zona tutorial. Sang-jin apretó los dientes. Entonces, me volveré más fuerte y vendré a buscarte. Al menos volvamos a nuestra antigua relación. Hanzho se rió mientras respondía. Bajar, maldita sea, ¿no es posible? Sang-jin se mordió los dientes por un momento y luego gritó en voz alta. Kang Hanzho. No puede una persona cometer un error de vez en cuando. Tuve que elegir algo contra lo que no tenía opción porque era débil, pero recién estoy comenzando. Joder, solo intenta usarme. Y si sigo siendo un inútil, entonces puedes dejarme atrás. No era lo suficientemente digno. No era suficiente hasta ahora y todavía no era suficiente. Pero ganó otra oportunidad, tenía la confianza para hacerlo mejor. Mierda. Solo una vez. Por favor. Hanzho arrojó el bocadillo en la nube que había terminado de fumar y luego habló mientras miraba a Sang-jin. No malinterpretes las cosas. Ven aquí mañana alrededor de la 1. Habría matado esa cosa de abajo para entonces. ¿Eh? Y luego toma todas las runas que están debajo. Mataste a esas 10 personas, así que deberías tomarlas. Bueno. Nos vemos más tarde con una sonrisa en nuestros rostros. La expresión de Sang-jin se volvió brillante ante esas palabras. Y Hanzho murmuró para sus adentros mientras miraba a ese Sang-jin. Aunque es un poco incómodo, Hanzho pensó en lo que él y Eres hablaron en el pasado. Hanzho asintió ante esas palabras. Ya que ese siempre fue el problema de Eres. Y por Eres, existieron limpiadores. No, era una necesidad que todo soberano tenía aunque no fuera Eres. Gente que se ensuciaría las manos en lugar del soberano. Y personas que ayudarían a su dueño a dirigirse hacia su objetivo. Y Eres miró a Hanzho mientras hablaba. En realidad iba a enviar pero, lo veré primero, tendría que usar el bocadillo de nube nuevamente para matar a la bestia carnívora. Pero no parecía una gran pérdida. Ya que parece que muchas cosas cambiaron en un pequeño momento.
Es muy barato si solo son algunas runas y bocadillos en la nube. El refrigerio en la nube era algo que funcionaba en las runas normales de todos modos. No funcionó con las runas incoloras, por lo que no pudo usarlo durante tanto tiempo. Por supuesto, no sabía hasta qué punto podía confiar en Sanjin. Cuando comience el segundo tutorial, todos aquí serán separados a la fuerza alrededor del área del segundo tutorial y no sabrán cuándo se volverán a encontrar. Su mente podría haber cambiado para cuando se reúnan de nuevo. Pero las inversiones siempre fueron algo así. Una inversión de unas pocas runas y 8 bocadillos en la nube para tener la oportunidad de obtener un castigador decente fue una muy buena inversión. Bien. Si falla, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si eso sucediera, podría simplemente seguir sus planes originales. Ansoo, después de mirar a Sanjin que estaba cayendo, comenzó a regenerar su salud. Kuruduk Ansoo cortó la vida de la bestia carnívora mientras apuñalaba sin piedad la aguja en su corazón. Kuru dejó escapar un último grito mientras caía. Había ido a cazar y ya lo había experimentado, por lo que solo necesitaba fumar 6 de ellos para matarlo. La bestia carnívora no dejó caer ninguna runa como si no estuviera diseñada para ser asesinada. El suelo estaba lleno de runas de los chicos que habían muerto ayer, pero Ansoo ni siquiera les echó un vistazo mientras comenzaba a caminar hacia una esquina del altar. Los requisitos de la pieza oculta eran simples en algunos aspectos. Para matar al monstruo antes de que destruyera el altar y saltara. Para que saliera necesitaba destruir el altar, pero en ese instante desaparece la posibilidad de alcanzar la pieza escondida. Lo que significaba que si querías matarlo, tenías que hacerlo dentro del altar, donde sus miedos se amplificaban. En serio, no es algo que fue diseñado para que alguien lo mate. Ansoo entró en la habitación en la esquina del altar que el monarca loco le había dicho en broma en el pasado. Y en medio de la habitación había un solo artefacto. No es una habilidad, pero no estaba tan decepcionado. Si tuviera que comparar un artefacto y una habilidad de la misma calidad, entonces el artefacto sería más útil a pesar de su rasgo. Si fue útil hasta cierto punto. A ver qué dan. Ansoo tenía un poco de anticipación mientras caminaba hacia el centro del pedestal. Y el rostro de Ansoo, que no se sorprendió fácilmente, comenzó a temblar a un nivel de minuto. Anillo del Rey Vampiro Nurmara. Clasificación en solitario: el artefacto más fuerte que representaba al monarca loco. Monarca loco este tipo. Me preguntaba dónde había obtenido esto. Ansoo suspiró al ver esto. Reencarnado, capítulo 22, Camino del Cielo. Serie de numeración. El nivel de los artefactos todos diferían. Hubo muchas bases diferentes para juzgar, pero la más importante fue el color. ¿Qué tipo de energía puede absorber? Podría ser un artefacto que muestre todo su potencial solo si usa la energía incolora en el área incolora, o podría ser un artefacto que solo muestre todo su potencial si usa el área roja o la energía del área azul que vino después del rojo. Área. Por supuesto, un artefacto que usa una energía de mayor calidad sería de un nivel más alto, por lo que el nivel del artefacto cambió con el color como base. Artefacto incoloro, artefacto rojo, etc. Una vez que los separa en estos niveles, se dividen aún más en diferentes niveles. A menos que sea un artefacto asombroso, no había forma de que valiera más que el artefacto de un color superior. Los artefactos incoloros de alta calidad fueron inferiores a los artefactos rojos de baja calidad. Entonces, incluso si fuera alguien que volaba alrededor del área en la que estaba, necesitaba aumentar lentamente los estándares de su artefacto en el área central y luego pasar.
dado que las armas de la etapa anterior realmente no funcionaron muy bien en la siguiente etapa. Pero a veces, surgieron artefactos muy singulares. Artefacto en crecimiento. Su singularidad fue que pasaron por un crecimiento. Al igual que un aventurero que absorbe runas y cambia su tono de incoloro a rojo y naranja, el artefacto también absorbió algo y mejoró su color. No todos los artefactos en crecimiento eran caros si no era tan bueno como otros artefactos a pesar de que invirtió mucho en él y lo hizo crecer, entonces era mejor encontrar un arma decente en la etapa intermedia antes de pasar a la siguiente etapa. Pero, por supuesto, los artefactos en crecimiento también tenían diferentes niveles. El hijo de un dragón sería más fuerte que otros a la edad de 1 año y sería más fuerte que otros a la edad de 10 años, esta brecha solo se agrandaría a medida que crecieran. Los artefactos en crecimiento que mejoraron así y siempre se mantuvieron en la cima se llamaron serie de número. A veces se le llamaba serie dracónica, porque crecía como un dragón. Estos eran los artefactos más fuertes, que incluso superaban a los artefactos en niveles más altos de color. Del número 1 al 999. 999 artículos que el clan Manoros, que era uno de los 9 pilares, había juzgado y elegido estrictamente, los artículos más fuertes de los encontrados hasta ahora. No le importaba si era un anillo, una armadura o un arma. Los pones en una línea y luego les das un número. Del rango 1 al 9 fueron numeración individual. 10 a 99 era doble numeración. 100 a 999 era numeración triple. Estos artefactos solían ser famosos por sí mismos, pero se volverían aún más famosos dependiendo de quién los usara. Porque incluso si un debilucho tuviera suerte y obtuviera estos, eventualmente caerían en manos de los fuertes. Era más difícil y más importante conservar los artefactos del otro mundo que obtenerlos. Si llevas un artefacto demasiado bueno para ti, entonces pierdes tanto tu vida como el artefacto. Y numeración individual 9, Anillo de Nurmaa, fue uno de los artefactos más fuertes que se hizo famoso debido al monarca loco y algo que lo había hecho famoso. Apodado Anillo Absoluto. Monarca loco este tipo. Me preguntaba dónde había obtenido esto, fue dificilísimo de conseguir pero no es que solo existiera uno porque era una serie de numeración como que a pesar de la fuerza de un dragón, no había solo uno de ellos. Y esa fue la razón por la que cuando la gente vio al monarca loco causar una masacre, trataron de encontrar el anillo de una manera que hubiera puesto patas arriba al otro mundo. Dado que los 8 poderes del anillo que surgieron cuando las personas simplemente fueron dibujadas, los convirtió en trapos. Y los de alto rango no fueron una excepción a esto. Pero esta cosa que no se pudo encontrar en ningún lado, en realidad se encontró aquí. Bueno sí. Si solo el monarca loco hubiera completado esta misión, es correcto que es algo que no se puede obtener en ningún otro lugar. No se podía ingresar al área de tutoriales a menos que fuera en este momento. Había una razón por la que los aventureros no podían encontrarlo aunque quisieran. Muy bien, este lugar no recompensó a las personas porque superaste un objetivo difícil. Ya que algo que es difícil para una persona débil es más fácil que cualquier cosa para alguien que es fuerte. Las mejores recompensas salen cuando una persona débil despeja un objetivo que parece imposible en ese nivel. Al igual que la pieza oculta donde Hanzō mató a la bestia carnívora. Había esperado algo así hasta cierto punto. Que el artefacto que ganó aquí no era algo que pudiera arrojarse fácilmente en cualquiera de las regiones coloreadas. Pero ¿quién hubiera esperado que saliera una sola numeración?
Tan pronto como Ansoo se puso el anillo se encogió para adaptarse al tamaño del dedo de Ansoo. Un artefacto en crecimiento que contenía 8 poderes. Absorbía runas y crecía, y cada vez que subía un nivel de color desbloqueaba otro poder. El anillo de Nurma actual era un artefacto incoloro. Y por eso solo había un poder desbloqueado. Pero Ansoo hizo una sonrisa de satisfacción. Eso es todo el primer poder. Destrucción de poder. No fue simplemente una magia de disipación que eliminó las habilidades. Era una habilidad que podía anular cualquier cosa, desde habilidades pasivas hasta incluso el rasgo de un individuo. Por supuesto, no era que la persona que fuera golpeada se convertiría en una persona sin rasgos y perdería toneladas de maná. El otro mundo no era un lugar tan fácil. El hecho de que obtuvieras una espada divina no significaba que pudieras convertirte en un maestro de la espada y solo por un artefacto, un conejo no podía convertirse en dragón ni un cerdo convertirse en dragón. E incluso si tales cosas existieran, estas cosas no aterrizarían en las tierras de un conejo o un cerdo. E incluso si aterrizara en sus tierras, no podrán usarlo debido a las limitaciones. E incluso si pudieran usarlo, no podrían protegerlo. Para usarlo, uno necesitaba coincidir con el rasgo de la otra persona o cuando usan el rasgo y cada vez que lo usaste costará maná, también el poder destruido eventualmente regresará. Pero el hecho de que pudieras cancelar los poderes del enemigo en el momento adecuado y en el lugar correcto fue una gran ventaja. Dado que para cuando sus poderes regresen, se habrán convertido en un cadáver. No era solo una serie dracónica. Se llamó así porque ya era increíble en la etapa incolora. Y esto fue un artefacto en crecimiento, esto fue solo el comienzo. Parece que necesitaré muchas runas de ahora en adelante. Aunque todavía no puedo usarlo correctamente. Ansoo se tocó las orejas. Kan Ansoo fuerza. 92, 3, resistencia. 88, 8, agilidad. 47, 1, percepción. 50, 2, maná. 22, resistencia mágica. 13, aunque estaba en su estado más débil, todavía era un artefacto incoloro. Para usar esta cosa correctamente, las runas de uno deben estar en la etapa incolora. Necesitabas al menos una runa incolora y era mejor si todas fueran incoloras. Pero el actual él no tenía ninguna runa incolora. Ansoo reflexionó por un momento. Para hacer una runa incolora primero o enfocarse en lograr el equilibrio. Quedaban 8 bocadillos en la nube. Los bocadillos en la nube no funcionaron en la etapa de runa incolora. Ansoo, que estaba reflexionando, tomó una decisión. Hacer una runa incolora primero y luego lograr el equilibrio si se trata de un enemigo en el que necesitaba usar la runa incolora y el anillo de Nurma, sería difícil vencerlo mientras no tuviera el equilibrio. Y, por otro lado, si el enemigo no le exigiera que usara el anillo de Nurma, entonces la runa incolora tampoco sería necesaria. Ansoo, quien había tomado su decisión, comenzó a caminar lentamente fuera del altar. Nada mal, Ansoo murmuró mientras miraba su pantalla de estadísticas en el 7º día. Kan Ansoo fuerza, incoloro. 0,01%, resistencia. 88, 8, agilidad. 84, 0, percepción. 85, 1, maná. 58, 4, resistencia mágica. 13, la fuerza había permanecido estacionaria en 0,01%. Había decidido que era bueno hacer una runa incolora en caso de una emergencia y la hizo, pero no pudo levantarla más. Una vez que se convirtió en una runa incolora, solo aumentaría después de tomar runas incoloras. Esto fue lo mismo para el anillo de Nurma.
Dado que la runa incolora no apareció en la primera área de tutorial, necesitaba obtenerla de la segunda área de tutorial a partir de ahora. Dado que en el área incolora, que fue la base para la segunda área del tutorial, tanto las runas incoloras como las normales salieron en una buena combinación. Dado que tanto la fuerza como la resistencia estaban en demanda, Hanzō invirtió intercambiando todas sus runas de fuerza y resistencia restantes por runas de agilidad, percepción y maná. El maná no era necesario para Hanzō, que no tenía ni una sola habilidad, pero para usar el poder de destrucción libremente, era mejor tener más maná. Fue un ganar-ganar para todos. Dado que las runas de agilidad, percepción o maná se pueden intercambiar por un precio más alto que la fuerza o la resistencia, las personas que afortunadamente encontraron estas runas las trajeron rápidamente a Hanzō y luego aumentaron su fuerza y resistencia a un ritmo muy rápido. Si Hanzō hubiera cazado solo, nunca habría podido hacer este equilibrio a tiempo. Bien. No pude terminar todas las misiones debido a que había concentrado su tiempo en la casa, no pudo terminar todas las misiones, pero esto no importaba mucho. Ya que había obtenido algo más valioso que eso. Tomar todo no era la parte importante. Solo necesitaba tomar los factores centrales que lo mantendrán por encima de los demás a medida que avanza. La mayoría de la gente pensó que las runas eran importantes, pero las runas no siempre fueron los factores centrales de la fuerza. Las bestias estaban en todas partes, por lo que las runas se podían obtener en cualquier lugar y, dado que las runas eran justas para todos, era difícil hacer una diferencia entre los demás. Las runas eran importantes, pero el rasgo de calidad, las habilidades y los artefactos cuya fuerza se multiplicaba por las runas eran más importantes. Las runas se acumularían incluso si solo matas a las bestias más débiles que tú. Pero los tres factores anteriores no eran así. Las cosas raras estaban limitadas y por eso se crearían brechas. Quedan 6 bocadillos en la nube, llené la bolsa de comida con Orlin Jerky. La aguja también ha sido bien alada. Hanzō revisó a la gente a lo lejos mientras revisaba sus pertenencias. A pesar de que habían pasado por mucho en una semana, a algunas personas les pareció corto y largo para otras hasta el punto en que sus ojos cambiaron mientras que otros todavía estaban luchando. Y en medio de esa gente pudo ver a Mie y Sang-jin, pero no hizo ningún gesto para llamar su atención. Ya que pronto se separarán. Bien. Saludémonos con sonrisas cuando nos volvamos a encontrar. Un hada apareció a través de la grieta en el aire sobre Hanzō, que estaba revisando esto y aquello. Todos. Habéis trabajado duro durante una semana. Probablemente ya lo habéis adivinado, pero hay mucha gente como vosotros afuera. Ahora comenzarán el segundo tutorial. El lugar en el que vivirán a partir de ahora es, Camino del Cielo. Camino al cielo. Un camino hacia el cielo y no importaba a dónde fueran. Lo que les causaba curiosidad era otra cosa. ¿Cuántos vivirán allí? El hada sonrió ante esto. Un poco más de 10.000, creo. Estarás allí durante 3 meses. Será mucho más divertido cuando llegues allí. Hasta ahora era difícil jugar con solo 100 personas, ¿verdad? Qué divertido sería jugar con 10.000 personas. También harás muchos amigos. ¿No es divertido? Pensando en eso, la cara de todos se arrugó ante las palabras del hada. Incluso 100 era así de agotador, pero 10.000 al menos. Y hubo muchas cosas sin precedentes en esta semana. Ni siquiera podían imaginar cuántas cosas haría el hada en esos 3 meses. El hada habló después de ver feliz esa escena.
Hay exactamente 10.842, comenzarás con alrededor de 10 a 11 personas. Todos comenzaron a murmurar y luego rápidamente comenzaron a agruparse con amigos cercanos. Por supuesto, 11 era mejor que 10. Y cuanto más fuerte era la gente, mejor era. Los 10 más fuertes y confiables tenían que agruparse. Señorita Mie. Tómeme por favor. Sang-jin. Soy un hombre bastante útil. Tómame. Esta perra. Nos ignoraste hasta ahora. Piérdete. El hada se rió del caos de abajo. Ajajajaja. No necesitas ser así. Será aleatorio. Trabajen duro todos. Y tan pronto como terminaron esas palabras, las 47 restantes fueron deformadas desde la primera área del tutorial a una de las áreas de inicio aleatorias de la segunda área de tutoriales, Camino del Cielo. Reencarnado, capítulo 23, Camino del Cielo 2. Ududuk. Ansoo se levantó de su asiento y miró a su alrededor. Esas cosas malas, porque el hada dejaría a personas fuertes y amistosas juntas en un grupo para que las disfrutaran. En la pequeña habitación blanca, 10 personas miraban alrededor. Y en realidad estaban bastante tranquilos y serenos al respecto y no se sorprendieron. Tal como deberían ser las personas que pasaron por el primer tutorial. Tenga cuidado con su entorno, pero no lo hagan obvio. Pero entonces una de estas personas se quejó. Maldita sea, solo hay 10 y todos hicieron una expresión ligeramente insatisfecha como si estuvieran de acuerdo. Fueron arrojados en un lugar desconocido. No se conocían, pero si iban a estar en condiciones difíciles, ¿no era obvio que tener 11 era mejor que 10? El hombre que se quejó antes habló. Bueno. Al menos presentémonos. Ya que probablemente trabajaremos juntos, hola. ¿Ya llegaste? Primero, bienvenido a la segunda área de tutoriales, Camino al Cielo. Antes de que el hombre terminara de hablar, la voz del hada salió del aire en la habitación en la que se encontraban. Y tan pronto como salió la voz del hada, todos no dijeron qué iban a hacer y en su lugar se concentraron en el hada. Bueno, debo darte una explicación básica, pero no creo que tenga que explicárselo a aquellos que realmente no lo necesitan, así que primero hagamos algo. Ah. Todos hicieron una expresión de confusión ante las palabras del hada. Como pueden ver en este momento, algunas habitaciones tienen 10 y algunas habitaciones tienen 11 personas. Pero esto es injusto, ¿verdad? Así que creo que debemos equilibrar los números, lo explicaré después. Todos dieron un suspiro de alivio. Su habitación tenía 10. Si iban a equilibrar los números, probablemente matarían a una persona en una de las habitaciones con 11 personas y luego comenzarían. Y si eso sucediera, podrían lesionarse durante la pelea e incluso si logran matar a alguien sin lesionarse, entonces serían cautelosos el uno con el otro. Pero el hada aplastó las expectativas de todos. Pero entonces, si solo matamos a alguien en la habitación con 11, será injusto, ¿verdad? Ya que habrá una pelea. Así es como lo haremos, la sala con 10 personas matará a uno y la sala con 11 matará a 2. Aquí respetamos sus elecciones, así que lleguen a un consenso por sí mismos, maldita perra mosca. Me preguntaba por qué estaba moviendo las cosas tan suavemente. Una persona escupió maldiciones mientras todos los que habían estado suspirando de alivio comenzaron a ser cautelosos con los demás. Y al mismo tiempo buscaron a la persona que probablemente sería la más débil de todas. Probablemente no habrá nadie a quien puedan fácilmente. Si buscaron, podrían encontrar algunos, pero la mayoría de ellos ya habían sido dejados en la primera área de tutoría.
La gente aquí era gente que no moriría sola, al menos les apuñalarían antes de morir. Y debido a esto, era importante encontrar a la persona más débil para atacar con los 9 y matarlos al instante. Daechul, quien fue el primero en maldecir, murmuró para sus adentros. Mierda, no hay forma de saberlo ya que no puedes juzgar por las apariencias. Si todas fueran existencias normales, entonces podrías juzgar muy simplemente por su apariencia. Dado que las hembras eran generalmente más débiles. Pero si sigues así en este lugar, tu cuello saldrá volando. Ya que si hubieran recolectado runas celosamente porque eran más débiles, era posible aplastar a cualquier hombre decente. Debido a esto, Daechul buscó la existencia de armas. Ya que si no tuvieran un arma, serían los más débiles. El que no tiene un arma, maldita sea. Todos lo tienen. Murmuró Daechul. Todos estaban agarrando intensamente su hoja bien alada que brillaba en la luz. Pero en esta situación, una persona estaba fuera de lo común. ¿Quién es ese tipo que sostiene la aguja? En la cintura del tipo que estaba parado tranquilamente en la esquina había una aguja larga. ¿Está loco? Daechul hizo girar su lengua. Esa cosa estaba afilada, pero de un vistazo se podía ver que era más difícil de usar que una hoja con un borde afilado. Y a menos que ese tipo estuviera al nivel de un atleta de esgrima, no hay forma de que elija tal arma. Pero no podía actuar descuidadamente. Porque si actuaba solo con eso como base, las posibilidades de peligro eran demasiado grandes. En ese momento, una mujer en la esquina miró a su alrededor mientras hablaba. ¿No vamos a actuar juntos a partir de ahora? Intentemos apelar el uno al otro. Para mostrarnos cuánto valen. Todos comenzaron a asentir ante esas palabras. Ya que todavía era muy apremiante actuar si pensaban que alguien parecía débil. Porque puede que sean los únicos que piensen así. Y si tienen mala suerte y entran en un 1 contra 1, entonces las cosas se vuelven aún más un dolor de cabeza. Pero, por otro lado, si tuvieran que hablar las cosas en un círculo como este, podrían juzgar un poco. En cuanto a quién era el más inútil aquí. Como iban a actuar juntos a partir de ahora, era mejor si eran más fuertes o tenían una habilidad única. Pero por otro lado, si no tenían tales méritos, entonces eran inútiles. Entonces los 9 podrían simplemente matarlos. Y si eso sucediera, entonces probablemente no se lesionarán. Daechul reflexionó por un momento y luego levantó su espada. Fue un poco lamentable mostrar su carta oculta, pero si la escondía y luego lo atacaban porque parecía débil, simplemente moriría. Me llamo Daechul, no estoy seguro si has visto algo como esto. Y luego un zumbido salió de sus manos cuando una energía brillante comenzó a fluir desde la espada en sus manos. Y los ojos de Hanzo brillaron cuando vio esto. Reforzarse había una habilidad muy singular entre las runas. Si lo aprendiste, entonces podrías aumentar todas tus otras estadísticas mientras usas tu maná. Esto se llamó reforzar. El usuario usaría maná continuamente mientras aumentaba las otras estadísticas durante un tiempo determinado. Y algunos mejores de esas personas podrían infundir maná en armas como esa, lo que aumenta la durabilidad y la nitidez. Bueno, la runa reforzar que se podía obtener en el área del tutorial no era tan buena en términos de eficiencia, pero era mejor tenerla que no tenerla. Dado que planteó el poder de batalla en su conjunto. Reforzar era parte de las runas, que eran muy útiles y de alto precio incluso entre las numerosas runas de habilidad. Las personas que habían visto esto miraron a su alrededor con cautela mientras luchaban entre sí en palabras para atraer a los demás. Puedo curar solo con eso,
discutieron mientras hablaban de un lado a otro, pero como era un problema con sus vidas en la hoguera, la atmósfera se volvió más oscura. Si perdían en esta tonta competencia de exhibición, entonces significaba la muerte. Pero Daechul hizo una expresión de ocio. Definitivamente no soy yo, parecía que no era el más fuerte. Pero la habilidad que tenía, reforzar, era mejor que la de cualquier otra persona. Siempre y cuando no fuera el último lugar. Y al mismo tiempo sus ojos se fijaron en dos personas. Fueron Ansoo y la chica quienes primero sugirieron apelar ellos mismos. Daechul hizo una sonrisa tranquila mientras hablaba. No creo que la señora de allí haya hablado todavía. Entonces la chica miró a Daechul mientras hablaba con una risa. Me llamo Jimin. En lo que soy bueno, ahora te mostraré. Entonces la chica se puso de pie y comenzó a dirigirse hacia Daechul. La precaución de Daechul explotó cuando vio a la chica moverse hacia él de repente. Por lo general, era una caminata que haría latir su corazón, pero su ritmo cardíaco aumentó por una razón diferente en este momento. ¿Qué estás haciendo? No te acerques. Dije que te mostraré en lo que soy buena. Y luego la niña sacó una daga de la parte interna de su muslo. Una daga negruzca que no parecía normal. Daechul escupió maldiciones. Mierda. ¿Todos ustedes van a mirar? Esto es solo una perra loca. Pero todos fingieron escuchar. Parecía que comenzarían a pelear entre ellos. ¿Por qué se entrometerían? No importaba quién muriera de los dos, e incluso si uno no moría, era seguro que se lesionarían, por lo que podrían acabar con ellos después. Daechul, que estaba mirando esto, arrugó su rostro mientras elevaba el poder de la habilidad que había alcanzado, al máximo. Los 27 de maná que rodeaban su cuerpo comenzaron a convertirse rápidamente en las estadísticas de Daechul. La fuerza que rondaba los 45 subió a 50. No solo aumentaron la resistencia, la agilidad y la percepción, sino que también aumentaron el poder mágico, las resistencias físicas y mágicas. Una de las ventajas de reforzar, aumentó las estadísticas de resistencias que eran difíciles de obtener al principio. Daechul incluso agregó maná a su espada y se balanceó hacia abajo con su estadística elevada. Kuduke. Daechul, que había visto desaparecer a la mujer justo enfrente de sus ojos, la buscó a toda prisa, pero luego miró hacia su pecho cuando sintió una cálida sensación surgir del área de su corazón. Y en esa área la chica ya había clavado la daga en su mano en donde estaba su corazón. La chica miró a Daechul mientras susurraba. Usaré bien la habilidad. Parecía que tu habilidad parecía la mejor de estas. Y aún así hasta el punto en que no se ajustaba a tu nivel, y ante esas palabras, Daechul se dio cuenta de por qué les pidió que apelaran ellos mismos. Mierda. Daechul cayó poco después y Jimin sonrió al ver las numerosas runas y la única runa de habilidad caer de su cuerpo como maíz. Mi suerte es buena. No parecía que cayeron en un 100% de posibilidades. Tomaré la habilidad. Ah, sí, deberíamos compartir la estadística. Si monopolizas, te enfermarás. Jimin solo tomó la runa de habilidad que quería y el resto negó con la cabeza mientras recogían las runas del suelo. Perra loca. Por lo que pasó en esta semana, al menos se volvió loca muy bien. Anchul, un hombre que había estado observando a la niña, chasqueó la lengua. No era que no tuviera mucha confianza para ganar. Pero sería agotador si esa perra loca lo atacaba por unas pocas palabras, así que decidió cerrar la boca. Y parecía que algunos otros tenían el mismo pensamiento que él. Pero el hecho de que Daechul muriera no estaba realmente injustificado. Ya que tenía una habilidad que era demasiado buena para su nivel.
La habilidad de reforzar realmente se veía bien. Pero necesitaba ser usado por alguien que pudiera usarlo bien. Incluso si Jimin no lo hubiera matado, uno de los otros lo habría hecho. Matar a los débiles no era la respuesta. Si mataran al azar sin razón, entonces obtendrían hostilidad y morirían, pero en una situación como esta donde existía una razón, básicamente actuaba como un limpiador agradecido. Era mejor si podías matar a alguien fuerte cuando había una razón para hacerlo si podías matarlo. Ya que si tenías que matar a alguien de todos modos, era mejor matar a alguien que vomitara más. Jimin los había reducido a 9 y no quería luchar más, así que se sentó en la esquina. Y pronto una voz volvió a salir del aire. Dado que este lugar se había convertido en 9, continuaré con la explicación. El segundo tutorial en el que se encuentran actualmente es Camino al Cielo, Camino del Cielo. El Camino al Cielo. Una vez que finalice este tutorial, se abrirá el mundo real de la aventura. ¿No estás emocionado? Perra loca. Perra. Se murmuraron maldiciones desde los alrededores. La voz del hada continuaba en el aire como si no escuchara esos sonidos. Lo que ustedes deben hacer es simple. Solo necesitas seguir subiendo durante 3 meses. Camino del Cielo. Un camino en el que tenías que ir desde los 1000 puntos de partida y dirigirte hacia el área individual más alta. No había un solo camino. Era una configuración en la que te dividirías y chocarías con personas de otros puntos de partida. Aunque había algo muy singular en ello. Bueno. No hay necesidad de 100 palabras. Empecemos y luego una gran cantidad de luz y viento comenzaron a entrar desde el exterior. ¿Qué es esto? Todos hicieron una expresión ridícula mientras miraban hacia afuera. La habitación en la que se encontraban actualmente flotaba en lo alto del cielo. Una escena que convertiría en un marchitamiento acrofóbico. Se podía ver un vasto mar a miles de metros por debajo y en la distancia fuera de la habitación blanca una gran isla flotante que parecía mucho más grande que Yeouido. Había un largo puente que conectaba su habitación con la isla. Algunas otras habitaciones como la de ellos también estaban conectadas a la isla y había muchas otras islas flotando a la misma altura que la de ellos. Y las miles de islas que flotaban sobre ellos en capas. La gente gritó de tristeza al ver las islas que parecían escaleras pero demasiado separadas para ser llamadas escaleras. Ha sido un tiempo, Ansoo murmuró cuando vio las escaleras de las islas en su vista. Muévete desplazándote entre las islas que flotan en el aire. Y seguir subiendo más y más alto. Cada isla tenía recompensas que podías obtener y tenía reglas o bestias especiales. Y también hay una trampa. Lo que Ansoo necesitaba hacer en el camino al cielo era simple. Necesitaba encontrar todas las piezas ocultas y los factores importantes mientras subía por el camino al cielo. Y lo más importante en el primer nivel de la isla de la escalera era una cosa. No le importaban las otras cosas, pero esto era una necesidad. Primero necesito alcanzar a la serpiente devoradora de lunas. Cuando Ansoo estableció su objetivo y comenzó a moverse, todos se movieron con cautela a lo largo del puente. El ancho del puente era corto pero no era peligroso porque había barandas laterales. Y mientras lo hacían, Anchul habló para quizás alegrar el ambiente. Bueno. Al menos se siente bien, es como una aventura. Hagámoslo bien juntos. Si no nos volvemos locos y nos movemos con cautela y lentamente, antes de que terminaran las palabras de Anchul, se sintió un leve temblor en la isla. Mientras todos se sorprendieron y se agarraron a las barandas laterales, se escuchó la voz de un hada desde arriba. Oh.
Para que conste, después de un tiempo, las islas comienzan a caer desde la que está en la parte inferior. Si está pensando en preparar una fogata y entablar amistad, entonces sería mejor disfrutarlo de una forma más móvil con una antorcha de mano. Esta perra mosca. Las maldiciones salieron de la boca de Anchul ya que no podía mantener la calma. Reencarnado, capítulo 24, Camino del Cielo 3. Tan pronto como la gente llegó a la tierra, el puente quedó destruido. Cuando la gente vio caer el puente, por lo que pareció una cantidad de tiempo interminable, pusieron una cara de horror. Si no pueden subir lo suficientemente rápido, caerán junto con esta isla. Bueno. Las explicaciones se hicieron antes, así que decidamos qué hacer como parecía que todos eran de diferentes áreas de tutoría y eran extraños, Anchul comenzó su historia. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien comenzó a moverse. ¿Aguja? El tipo con la aguja comenzó a caminar vacilante hacia la jungla de aspecto sospechoso. Anchul gritó mientras miraba a Ansoo. Hola. ¿Sabes a dónde ir? Ansoo se encogió de hombros. Es una línea recta, así que solo necesitas ir en línea recta. ¿Qué hay que pensar? El resto de los que habían visto esto hicieron una expresión de impotencia. Por supuesto que sí existía un camino a través del centro de la jungla. Un camino de aspecto extremadamente sospechoso y peligroso donde algo podría aparecer. ¿Qué es este tipo? Pero no parecía alguien cojo. Mientras no fuera alguien que tratara sus vidas como lanzar una moneda al aire, actuar así significaba que tenía confianza. Y en ese momento se escuchó un ruido sordo cuando las afueras de la isla comenzaron a separarse. El área exacta a la que estaba unido el puente hasta ahora. Maldito infierno. Significaba que no los dejaría descansar ni por un momento. La gente escupió maldiciones mientras seguían a Ansoo. Era un camino recto de todos modos, no había otros caminos. De alguna manera se siente como si me hubiera convertido en un lacayo. Anchul realmente no se sentía cómodo pero decidió dejarlo en paz porque su actitud despiadada era bastante molesta. Lo sabré una vez que lo pele. O es farsante o tiene algo, Anchul murmuró mientras lo seguía. Vamos a ver. Con el volcán inactivo central como centro de dirección, la octava habitación a la izquierda del río de lava, así que gira a la derecha 2 veces y una vez a la izquierda, la serpiente devoradora de runas que necesitaba obtener era un mutante de serpiente de patrón rúnico. Y el lugar que necesitaba encontrar para esto era el bosque de la serpiente de patrón rúnico. La estructura de las 100 islas del primer nivel de las escaleras era la misma. 10 habitaciones blancas con el volcán inactivo como centro y caminos divididos que conectaban 498 hábitats de bestias y todo lo demás. Entonces, mientras sigas el camino que memorizaste, podrías encontrar el bosque. Y tan pronto como apareció la división en el camino, Ansoo giró suavemente a la derecha. Bueno, en realidad es lo mismo sin importar a dónde vayas, el peligro era similar sin importar el camino que tomaras y eventualmente terminarás en el centro donde puedes moverte a una isla diferente. Si no fuera a encontrar el hábitat de la serpiente patrón rúnico, habría ido en cualquier dirección. Anchul, que había visto esto, preguntó confundido. Espera. ¿Dijiste que solo ibas en línea recta antes? ¿Quizás sabes algo más? Anchul preguntó mientras miraba a Ansoo, quien se alejaba continuamente. Había probado antes. Para ver si podía pasar a los otros caminos del lado. Pero el creador de esta isla parecía querer que solo se movieran por los caminos para que no pudieran caminar afuera. Lo que significaba que tenían que ir directamente.
Lo cual tenía sentido hasta ahora cuando decidió ir a la derecha en una división en el camino sin dudarlo. Hanzō miró a Anchul y luego habló. Tengo un poder psíquico. ¿Qué? ¿Qué fue esta tontería? Todos los que habían estado siguiendo hicieron gemidos. Pensaron que tenía algún tipo de habilidad para navegar porque caminaba con mucha confianza. Pero pensar que no tenía planes. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué estás pensando? Hanzō suspiró mientras hablaba. Solo necesitas ir por ese camino, así que ¿por qué estás actuando como misiles guiados? Mierda. Él tiene razón. Después de escucharlo un rato no sabía por qué estaba siguiendo a ese tipo de esa manera. Parece que la chica llamada Jimin y todos los demás no eran débiles, sino que seguían a su chico sin decir nada. Mi orgullo de repente se siente dañado. ¿Lo tomo? Anchul negó con la cabeza. Era obvio que si una persona se movía con confianza mientras que otros dudaban, todos querrían seguir a ese tipo. Y más si la isla detrás de ellos estaba siendo destruida una por una. Seguro. Iremos como dice será lo mismo sin importar en qué dirección vayan. Dado que esa maldita hada no habría hecho que algunas partes de la isla fueran más fáciles que otras. Anchul revisó a las personas en el grupo. Primero, hay un psíquico autoproclamado y una perra loca. Todos parecían normales, pero había alguien más que se destacaba. Primero la persona con la habilidad de curar. Por su forma de caminar y el hecho de que tenía la habilidad de curar, parecía que sus estadísticas eran buenas. Y la espada que brillaba alrededor de su cintura tampoco se veía normal. Probablemente no colocaría algo para colgar en su cintura si no fuera a usarlo. Si esto fuera un juego se sentía como un sacerdote, no, era más como un paladín. El resto parecía normal pero eran aún más únicos. Una pareja y 3 hijas que aparentaban rondar los 20 años. Anchul murmuró después de ver esto. La gente viene bastante bien agrupada. Pensé que era al azar, se separaron en la primera área al azar. ¿Cuáles son las posibilidades de que la familia de allí se reúna? Pero Hanzō sabía la razón. Ya que es más divertido de esta manera no hay otra razón. Esto fue. Separaron las relaciones creadas a partir de los entendimientos, pero dejaron las relaciones creadas a partir del afecto. Dado que traerlos como tenía mayores posibilidades de crear situaciones más interesantes. Bien. Así es como lo quieren. Hanzō, que había detenido sus pensamientos, dejó de caminar cuando se detuvo frente a un árbol de aspecto extraño al lado de la carretera. Hanzō sacó un kukri en lugar de la aguja que tenía en la cintura, cortó un poco de madera y luego comenzó a masticarla. ¿Qué estás haciendo? Si masticas esto, da un ligero efecto de neutralización del veneno. ¿Por qué necesitas neutralizar el veneno? Y luego Hanzō tiró ligeramente del cuello de Anchul. Kuruduk, en un instante, una serpiente de 3 metros de largo que se extendía desde los árboles mordió el lugar donde estaba parado Anchul. Eso fue peligroso. Anchul se puso nervioso a una velocidad extrema. Hanzō se rió de esto. El de ahora era así de rápido porque era un patrón de agilidad, así que mientras tengas cuidado con las emboscadas, no fue tan malo. Serpiente de patrón de lunas, una bestia única que ganaba estadísticas adicionales según el patrón de su piel. La parte molesta era que los patrones seguían cambiando. Y si hay patrones de lunas de maná en su cuerpo, también hay que tener cuidado con el veneno. Una vez que te muerdan mientras tenía runas de maná, serás envenenado con una toxina que quemará constantemente tu propio maná. Y mientras el maná se quemaba, tu poder mágico y tu salud también se vieron afectados.
Por supuesto, no se quemó hasta que moriste y los efectos desaparecerán después de un tiempo, pero para cuando los efectos desaparezcan, te habrás convertido en un desastre. La corteza del roble en el que vivía tenía una especie de efecto de antídoto debido a que se frotaba contra sus escamas, pero era mejor no ser mordido en absoluto. Hanzō masticaba la corteza de roble mientras hablaba. Siempre tenga cuidado de no ser mordido mientras tiene runas de maná activas y ataque cuando no tenga runas de agilidad activas. Puede esquivar las runas de agilidad si tiene cuidado con las emboscadas, pero seguirá siendo difícil de atrapar. ¿Cómo supiste todo eso? Poderes psíquicos. Hanzō, que había terminado su charla, se fue a la jungla y todos los demás se miraron, pero lo siguieron con el ceño fruncido al sentir las vibraciones detrás de ellos hacia la jungla donde estaban las serpientes. Kuruduk. Maldita sea. Hanzō rechinó los dientes ante la serpiente que no murió incluso después de ser golpeada por su espada y mordió su carne. No fue tan malo porque no tenía runas de maná, pero no pudo matarlo de un solo tiro porque tenía runas de resistencia física. ¡Qué bestias tan difíciles! Eran tan fuertes que su cuerpo estaba lleno de cicatrices por haber sido mordido por estos tipos a pesar de haber estado aquí solo por un tiempo. Y la forma en que cambiaron sus runas fue aleatoria. Si cambiaba según lo querían o necesitaban las serpientes, al menos podían verlo venir, pero era muy peligroso debido a los cambios aleatorios que sucedían en momentos aleatorios. Había pensado que podía matar a esta serpiente instantáneamente en este momento porque tenía runas de fuerza, pero luego cambió instantáneamente a la runa de resistencia física, resistió su ataque y mordió su carne. Su carne no fue mordida porque no era un patrón de runas de fuerza, pero las púas que estaban unidas alrededor de la serpiente habían convertido su carne en harapos. Maldita sea, tampoco hay tiempo para regenerarse mucho como tenía algunas runas de resistencia, necesitaba tiempo para regenerarse, pero escuchaba constantemente que la maldita isla se derrumbaba detrás de él, por lo que no tenía tiempo para descansar y recuperarse antes de continuar. Pero había un problema más grande que las serpientes. Maldita sea. ¿Por qué no están peleando? Solo 5 de los 9 habían estado peleando. Los 4 de atrás estaban holgazaneando. Bueno, no estaban holgazaneando para ser exactos. Dado que el tipo que parecía el jefe de la familia se paró en la parte de atrás mientras cortaba las serpientes que volaban hacia su esposa y sus hijas. El hombre endureció su rostro ante la ira de Hanzō. Lo siento. Por favor, comprenda. Debo proteger a mi familia. Maldita sea, la familia significa un pase gratis. Entonces, ¿qué pasaría con los muchachos que peleaban en el frente? Esta era una dificultad pensada para 9 personas. El hada había establecido la dificultad así desde el principio. Pero debido a que 4 personas no estaban haciendo nada, los demás estaban luchando. Si ese tipo llamado Hanzō no estuviera volando junto a ellos, ya habrían muerto. De acuerdo. Podía entender al hombre de familia, pero ¿por qué el tipo con el talón, que sostenía una espada, no estaba peleando también? Oye. ¿Por qué no estás peleando? Él no entendió. Si tuviera una habilidad de curación, entonces no debería pelear aún más agresivamente. Y luego Kang Min, el tipo que sostenía la espada, se rió entre dientes mientras hablaba. No creo que realmente necesite pelear. Solo los curaré, muchachos. La ira de Hanzō se disparó. Este yankee, entonces ¿por qué estás sosteniendo una espada? Hanzō comenzó a calmar su mente. Este no era el momento adecuado para pelear. Sí. Pensemos en él como un sanador. Un sanador.
¿No hay curanderos en los juegos? Pero Anchul tuvo que maldecir las palabras de Kangmin que salieron después. Por cierto, para recibir curaciones mías, debes traer runas. Para curar todas las heridas en ti, tomaré 3 runas de fuerza o 1.5 de agilidad o una runa de maná. Este hijo de puta, Anchul rechinó los dientes. ¿Era esto algo que una persona que juega en equipo debería decir? Lo que significa que él, que estaba luchando en el frente, también debería recibir runas. No estaba peleando en el frente porque quisiera. Eso no era normal. Por lo que parecía por la forma en que actuó, la cantidad de runas que tenía no era baja. Probablemente era bueno peleando. Y sería aún más difícil vencerlo una vez que luchara mientras se curaba a sí mismo. Pero luego no pelear a pesar de tener tantos poderes de batalla. Esta perra no está peleando porque entonces nos lastimaremos más. Dado que si te propones a ganar runas de curación, ese es el método más fácil. Podría ser una exageración, pero había una gran posibilidad. Kangmin se había escuchado a sí mismo siendo maldecido, pero se rió mientras hablaba. ¿Pero no deberías luchar con más celo? Creo que puedo escuchar cómo la isla se desmorona lentamente desde atrás. Maldita sea, Anchul rechinó los dientes. Que había caído en una situación muy desagradable. La regeneración era una necesidad. Pero él ya había resultado herido a pesar de que era solo el comienzo. Si no curó esto, sus poderes de batalla caerán y la velocidad a la que se hizo más fuerte se ralentizará porque la velocidad a la que ganó runas también disminuirá. Y si se tiene en cuenta el hecho de que seguirán saliendo bestias más fuertes, entonces la curación era realmente una necesidad. Si ese tipo estuviera pidiendo precios excesivos, simplemente lo habría matado. No será fácil, pero si continuara, entonces no sabía cómo tratarlo una vez que se volvió más fuerte que él y continuaría tratándolo así. Pero, lamentablemente, la cantidad que ofreció fue un precio muy razonable para la curación. Era una cantidad perfecta en la que aún se beneficiaría al no atacar, pero no pidió demasiado. Y continuar la relación en la que se beneficiaron el uno del otro. Pero esta no era una situación para sacar provecho el uno del otro, sino más bien una situación en la que necesitaban combinar sus fuerzas. Ese tipo se aferraba a la situación peligrosa como si fuera una oportunidad, pero esto significaba que sus vidas se volverían más difíciles. Ya que mientras tomó cosas, perderán algo. Perra. El curandero es todo eso que quería simplemente sentarse y declarar con firmeza que no iba a hacerlo, pero sabía que era un acto de locura cuando vio que la isla y el camino caían lentamente poco a poco detrás de él. Tal como lo vio, este tipo había entendido su valor en ese instante y estableció estos cálculos. O también había hecho algo como esto en la primera área de tutorial. Tenía una idea de cómo este yankee había ganado runas y se había fortalecido. Probablemente no te curaría porque lo amenazaras o lo torturaras. Dado que si fuera alguien que hiciera eso, se habría convertido en un desastre durante la primera área de tutoría y no habría tenido tiempo para negociar de esta manera. Mierda, no era que su runa de habilidad caería con un 100% de posibilidades incluso si lo matabas. Y el valor de la habilidad de curación era demasiado alto para apostar así. Y especialmente en una situación de tiempo limitado como esta. ¿Vas a dejar eso en paz? Mientras Anchul hablaba con Ansoo mientras rechinaba los dientes, Ansoo simplemente se encogió de hombros. Él no se entrometía particularmente, incluso si peleaban o no peleaban. Ya que todo eventualmente regresará a él. Aquí hay algunas runas.
Por favor, sana a mi esposa. Cuando vio que el hombre de familia le entregaba la runa que reunió y le pidió que curara a su esposa que estaba levemente herida, Anchul rechinó los dientes. Por lo general, sería una vista muy cálida, pero la situación de Anchul era demasiado grave para verlo de esa manera. Los otros también miraron a los cuatro con frialdad, como si no fueran solo los pensamientos de Anchul los que eran así. Una mano de mierda. Saqué una verdadera mano de mierda. Había pensado que el tipo psíquico era el más raro, pero parecía que era la mejor mano que tenía ahora. Una perra loca. Un vendedor de curas y 3 armoniosos miembros de la familia. La expresión del rostro de Anchul se volvió fría. Y en ese momento una voz fluyó en la cabeza de Anchul. ¿Cómo es? ¿Kang Anchul? El lugar al que llegaste es bueno. Anchul respondió como si todo esto fuera normal. Es una mierda. Ten fuerza. Parece que podemos encontrarnos en la cima. Asegúrate de sobrevivir y subir. Y mantén todo lo vivo que puedas. Necesitamos aumentar nuestros números y reclutar a tantas personas fuertes como podamos. No sé si estos tipos son lo suficientemente dignos de tomar Anchul. Terminó la conversación porque solo pensó en eso y no lo envió como un mensaje y luego rechinó los dientes. No estoy seguro de que puedas sobrevivir hasta que nos volvamos a encontrar. Te veo luego. Anchul, que había terminado la conversación con su amigo y líder Yunjin, comenzó a caminar como si nada. Había pensado que estaba criticando a Anso, pero Anchul creía en la existencia de poderes psíquicos. Ya que él ya había visto a alguien con tal habilidad como su amigo, Yunjin, e incluso se benefició así. Pero había un tipo mirando a Anchul. Parece que ya hay alguien que había florecido. El rasgo del soberano es bastante rápido. Rasgo, soberano. Un rasgo que tenían Eres y el monarca loco. Un rasgo que los convertía en un líder y el líder se convertía en un rasgo que convertía a alguien en un soberano. Anso mostró un color llamativo cuando miró el pequeño símbolo que apareció por un momento y luego desapareció en el dorso de la mano de Anchul. Reencarnado, capítulo 25, Camino del Cielo 4. Mientras Anso estaba haciendo tales pensamientos y avanzando, una persona habló con cautela mientras miraba a su alrededor. Parece que el número de serpientes está disminuyendo. Todos asintieron ante estas palabras. Era algo que habían sentido durante un tiempo. Afortunadamente, su velocidad de movimiento había aumentado y se habían alejado bastante de la parte de la isla que se estaba desmoronando. Bien, Anso asintió con la cabeza para sus adentros. Dado que la falta de serpientes de patrón de lunas significaba que casi había llegado al hábitat de la serpiente devoradora de lunas. Tan pronto como las serpientes desaparecieron, se miraron mientras recuperaban el aliento. Sus cuerpos enteros habían sido sanados limpiamente. Dado que la curación de Kang Min fue bastante efectiva a pesar de las disputas. Kang Min miró a Anso con una expresión misteriosa. Él no recibió ninguna curación, no había manera de no lastimarte sin importar cuán fuerte fueras. Y la única razón por la que pudo sobrevivir fue porque él mismo se había puesto en tales situaciones. Y Anso también era así. Lesiones en todo el cuerpo. Pero había una clara diferencia con Anso. ¿Cuánta resistencia tiene? Kang Min rodó alrededor de su lengua. No era lo suficientemente rápido para ver con los ojos, pero sus heridas a menudo desaparecían mientras caminaban. Había pensado que se había equivocado en lo que había visto al principio. Y había estado esquivando todas las grandes heridas que serían perjudiciales durante una pelea. No estaba seguro porque no miró de cerca, pero podía adivinar un poco.
Se había asegurado de no lastimarse las articulaciones y los músculos, y si iba a ser mordido, lo hizo para que las partes del cuerpo que no lo estorbaran fueran mordidas. Incluso si su piel fuera a ser raspada. Dolería mucho menos ser mordido alrededor del muslo o las nalgas, pero había estado esquivando lesiones en áreas importantes como si cada parte que lo ayudaba a luchar fuera preciosa. Y lo había estado haciendo al recibir golpes en todo el cuerpo mientras esquivaba heridas fatales y se curaba a sí mismo con su gran resistencia. De un vistazo parecía un estudiante universitario normal, pero estaba peleando como una bestia. Como si estuviera luchando exprimiendo todo el poder de todo su cuerpo. ¿Es como un mercenario o algo así? La piel dolía mucho pero se curó rápido, por lo que fue la elección correcta. Pero esta elección sería difícil de hacer para una persona normal, pero ese tipo no tenía miedo de lastimarse. No, incluso había demostrado que si podía matar al enemigo al lastimarse, entonces eligió hacerlo. Parece que las ventas no serán tan buenas. Kang Min frunció el ceño ligeramente. Asombroso fue asombroso y la obstrucción fue una obstrucción. Si ese tipo no existiera, los demás habrían resultado más heridos, pero debido a que luchó tan bien, tuvo que poner bajo el precio de la curación. Ya que si no hubiera demanda, los precios bajarían. Pero en ese momento, algo apareció frente a Kang Min que había estado pensando en esto y aquello. ¿Qué es eso? Un árbol gigantesco que ni siquiera podía compararse con los árboles hasta ahora había aparecido frente a ellos. Y los árboles de los alrededores habían sido rotos y aplastados para crear un área abierta. Mientras todos miraban con cautela a su alrededor en esta nueva área que estaba un poco apartada de la carretera, Hanzho miraba la copa del árbol. Ahí está. Una serpiente gigante de 15 metros que se había enrollado sobre el árbol. Se había convertido en el líder de las serpientes de patrón de lunas al comerlas y absorber sus lunas. La mayoría de las serpientes comedoras de lunas mutantes se volvieron fuertes así y actuaron como depredadores. Un monstruo que ni siquiera podía distinguir a su propio miembro del clan y solo los veía como comida. Y debido a esto, otras serpientes con patrones de lunas no vivían a su alrededor. Pero ese no sirve para nada, ese fue inútil. Ya que debido a su tamaño, si le diste 3 lunas se comerá todas esas 3. Solo era útil mientras era un bebé, cuando no comía mucho y vomitaba 2, cuando le dabas 3 sería útil. Pero como solo fue útil durante 3 meses, solo necesitaba liberarlo después de eso. Hanzho asintió al pensar en el huevo de serpiente con el patrón de lunas en algún lugar dentro del árbol. Vamos, había luchado en las áreas más peligrosas durante 50 años y nunca se había encontrado con un enemigo al que pudiera esquivar tranquilamente y que solo le enviara ataques regulares. Prever los movimientos del enemigo. Había muchos más enemigos que se movían más rápido de lo que uno podía prever. Y debido a esto, el estilo de lucha de dar carne y golpear huesos se había incrustado profundamente en él. Dado que mientras matas al enemigo, la regeneración es posible. Pero su táctica solo era posible cuando podías recibir sus ataques hasta cierto punto, pero debido a que sus resistencias eran muy bajas, se sentía como si estuviera peleando con cadenas por todo su cuerpo. Y parecía fuerte en este momento, pero luego aparecerán enemigos que saben cómo usar las habilidades y sus rasgos correctamente. Tenía un poco de ventaja en estadísticas y artefactos, pero había una gran brecha en los poderes de batalla que provenían de habilidades y rasgos. Ya que esa chica llamada Jimin ya había captado un poco su estilo de lucha. Tenía que aprovechar la ventaja antes de poder ganar habilidades y para hacer eso, una serpiente devoradora de lunas era una necesidad.
Si tomo esto, entonces todo se vuelve fácil. El hombre de familia, Gyucheol, habló con cautela al ver a Hanzho calentar su cuerpo. ¿De verdad tienes que luchar contra esa cosa? ¿No es eso algo que realmente no necesitas matar? Hanzho asintió ante esas palabras. La serpiente patrón de runas era una dificultad demasiado alta para las personas que salieron de una semana del tutorial. Y esa serpiente que comió 3 y escupió 2 fue una estafa para otros que necesitaban las runas de fuerza, resistencia, agilidad y percepción. Y por eso se había desviado un poco del camino. Dado que no había serpientes aquí, siempre y cuando tuvieras cuidado de no encontrarte con serpientes comedoras de runas o serpientes con patrones de runas. Los otros que ya habían visto esto se quedaron lejos mientras miraban el árbol con expresiones de preocupación. No tienes que pelear. Lucharé solo, así que ve allí donde sea seguro. O puedes ir tú primero. Gyucheol negó con la cabeza ante esas palabras. No, estoy diciendo que vayamos juntos. Gyucheol casi escupió algo que había estado pensando durante un rato. ¿Cómo avanzaríamos si mueres? Gyucheol lo sabía. Que la razón por la que estaba bien para él proteger a su esposa en la parte de atrás era porque Hanzho, que estaba al frente, estaba peleando bien. Él sabía que si no luchas contigo mismo aquí, eventualmente morirás. Pero a pesar de que sabía esto en su cabeza, ¿cómo podía enviar a su esposa e hija después de verlas sangrar después de ser cortadas por espadas? Puede haber una posibilidad de que aparezca un lugar donde su familia pueda estar segura si continúan así. Y para eso necesitaba vivir un poco más. Y por eso debo ir con esa persona. Si ese tipo muere, entonces tendría que salir y luchar. Porque si no lo hace, la línea de defensa se derrumbará y todos morirán. Pero entonces, si moría así, ¿quién protegería a su familia? No estaba en la situación de soportar el peligro. Y no es muy codicioso tratar de matar a esa serpiente que no es necesario, hasta el punto de ir solo. Gyucheol, que no podía escupir tales palabras, hizo todo lo posible para hacer una sonrisa agradable mientras hablaba. ¿Qué pasaría si murieras luchando contra esa cosa? Parecía peligroso de un vistazo, solo continuemos y no desperdiciemos tu fuerza en esa cosa. ¿No deberíamos continuar mientras la brecha aún es grande? Todos miraron a Hanzho y Gyucheol ante esas palabras. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.